arrancamos este nuevo bloque y ya la tenemos sentada acá con nosotros. Ella es escritora, es psicóloga, ¿sí? Tenemos que decir, es escritora, es psicóloga y escritora. Ha estado también presentando en algún momento un libro. Es Rita Giordano. El próximo sábado 30 de julio a las 18 horas en el Leonardo Fabio, con entrada gratuita, va a estar dialogando, va a estar dando unos tips para vivir mejor. Así que la tenemos a ella para que nos cuente también qué bueno esto de poder estar sentada, tener la gente y poder empezar a entablar ese diálogo donde hay una cantidad de cosas que están pasando, no solamente, digo, esta actualidad, sino también todo lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? ¿Cómo estás, Rita? Bienvenida. Bueno, antes que Qué nada, lindo. muchísimas gracias por invitarme a esta casa. Gracias a Claudia, a Mónica, a toda la gente de C20. Para mí es un placer. Y bueno, siempre esto nos lleva, nos motiva a seguir trabajando, a seguir estudiando. Digo, bueno, un poco es la contingencia de la vida, ¿no? Vos decías, Claudia, querida, del tema de lo que la pandemia nos dejó. Un poco por allí todavía en cierto punto la estamos transitando, ¿no? Todavía. Estamos ahí en esto que como nos conecta, ¿no? con la incertidumbre de la vida, ¿no? Porque así como vino de manera inesperada, Inesperada. absolutamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso ha ido como dejando también su resabio en algunas personas, más que otras. Creo que a Sí. todos nos ha cimbroneado, Sí. ¿no? Nos ha movilizado, ¿no? Esto que Sí. fue a nivel mundial, digo, y que pegó tan fuerte, es la primera vez que se da una pandemia a nivel mundial y uno, yo creo que todavía estamos viviendo, algunos más, otros menos, estamos viviendo todavía con una incertidumbre de qué va a pasar. Yo creo que lo peor que nos pasó como sociedad fue el tema de no saber cómo íbamos a seguir adelante con esta situación. Contanos un poco qué pasó en tu consultorio, sabemos que trabajás con adultos, ¿cómo llegaron? El tema de la soledad, el tema del comportamiento, el tema de nuevas facetas que también el ser humano fue descubriendo con esta pandemia. Sí, ha habido de todo, de lo más difícil, como ha sido la pérdida de seres queridos, de personas que han tenido que transitar duelos así en 2 días, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gente que se fue rápidamente, gente que ha vivido en su propio cuero la pandemia y se ha visto de cara a la muerte. Total. Gente que, bueno, ha padecido una debacle quizá económica, social, ¿no? Creo que nos interpela, ¿no? sobre esta finitud que tenemos los seres humanos y esta incertidumbre, en realidad que nosotros habitualmente es así la vida, ¿no? Lo que pasa es que esto fue como muy tangible, ¿no? Esta cuestión de que puedo perder la vida concretamente ya, mañana, lo que es habitual, ¿no? Pero digo, Sí. esta pandemia nos puso. Entonces, bueno, sin duda que hay una variedad de sintomatologías, como es los trastornos de ansiedad. Digo, esta pandemia, yo digo siempre, no es para ansiosos, ¿no? Totalmente. El ansioso en general pone demasiada ficha o energía en el futuro y el control. Así que imagínate con esto que de control no había nada.
Entonces digo, bueno, se han incrementado mucho los trastornos de ansiedad, la gente que ha tenido TOC, por ejemplo, los trastornos obsesivo-compulsivos, se han bueno, incrementado muchísimo los síntomas, las depresiones, la sensación de vacío, de soledad. Y yo no es mi área el adulto mayor, yo no quiero meterme demasiado, pero por ahí esta dificultad de contacto, Claro. ¿no? Con la realidad, con los seres queridos, con lo social, ha producido muchísimo deterioro cognitivo, Total. muchísimo. Es una de las franjas etarias que, como con los niños y el adulto mayor, en la que más se ve, ¿no? Claro. Digo, nos deja esto de cuánto nos necesitamos y cuánto necesitamos esa interacción con la realidad, que por ahí nos quejamos, que bueno, qué difícil, que tuve que hacer este trámite, pero cuando eso faltó, cuántas Sí, secuelas, cuántas ¿no? secuelas. Dejó. Sí, Totalmente. sí, 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 Yo sí. lo que a mí me llamó mucho la atención, esto de que cuando uno tiene la posibilidad de hablar con muchas personas y con variadas edades, franjas etarias totalmente diferentes, todas terminan en una sola definición, ¿no? La falta de sociabilización, que es lo que tanto mueve al ser humano. Sí. Entonces, cuando al niño lo sacaste de su espacio de confort, que es el colegio, y sociabilizar con otros niños en un ámbito escolar, en el ámbito de actividades extras que puedan hacer, y de repente encontrarse con una familia todo el tiempo encerrados en el mismo ámbito, donde no comparten tantas horas, pero que tuvieron que compartir todo el día, muchas semanas, muchos meses. Cuando sacaste al adulto de su zona de confort, que era a través del trabajo, del deporte, de alguna actividad extra también, y cuando sacaste al adulto mayor de esta sociabilización con el par, con los espacios que comparten, donde hay muchos espacios donde son hogares de días, que he tenido la posibilidad de visitar, donde se lo sufrió y se lo sufrió bastante. Sí, absolutamente, ¿no? Esto que vos decís es lo que se llama la socialización secundaria, ¿no? Diría Pierre Bourdieu, ¿no? Un gran educador francés, esto del niño, ¿no? La socialización secundaria, la primera es la familia, la segunda Claro. es la escuela y los demás espacios, ¿no? Creo que, y también está estos parámetros que nosotros necesitamos para organizarnos en la vida. No es que Total. sea, a ver, no es que nos volvamos, no sé, rutinarios o dependientes, pero necesitamos pautas, levantarnos en un determinado horario, almorzar, cenar, irnos a Total. dormir. Esto se había perdido Totalmente. absolutamente, ¿no? Perdimos el orden. El orden, exactamente. ¿No? Perdimos Ese el orden, orden. digo, es muy importante para el orden interno, el orden externo, ¿no? Totalmente. Y también esto otro que vos mencionabas, también tiene que ver con el proyecto, ¿no? Claro. Con el proyecto de vida, ¿no? Es decir, Sí. al achicarse esa brecha, al no saber qué va a pasar en unas horas, digo, el proyecto de vida de cada Sí, persona tenga la totalmente. edad que tenga, ¿no? Totalmente, Digo, el totalmente. adolescente proyectando qué va a ser el fin de semana, la persona que está, el joven está proyectando otra cosa. Digo, cada uno tenemos un Desde su lugar. proyecto, Sí. el lugar, y bueno, eso es como que al acotarse, Sí. Se ¿no? perdió. Sí, Se claro, perdió se totalmente. perdió. Ahora vos fíjate, ¿no? Cuando, si me equivoco, corregime, por supuesto, porque la psicóloga sos vos y uno lo vive desde otro lugar, ¿no? Digo, cuando te pones a pensar esto que pasó en la pandemia, cómo se acrecentó diferentes inconvenientes, diferentes problemas, salieron a la luz eh, diferentes sensaciones dentro de lo que era el núcleo familiar también. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Violencia de género, que antes a lo mejor
no existía, o por lo menos no era tan visible como fue, porque en este último tiempo de pandemia lo que más se acrecentó fue la violencia familiar, mayores también femicidios. Sí. Digo, ¿qué pasa, no, por la mente del ser humano? Sí, claro. Por ahí, digo, el hecho de tener una rutina, un trabajo, digamos, es de alguna manera como una especie de freno inhibitorio, por decirlo de una manera, al psiquismo, ¿no? Claro. A la impulsividad y a todo esto, ¿no? Hablado así en fácil. Claro, al faltar esto y también al tanto tiempo Claro, compartido, compartido. o sea que sale a la luz todo esto tan primitivo, Sí, ¿no? Del ser humano y que en algunas dinámicas familiares viene de larga data, ¿no es cierto? sí, Sino que han sido como disparadores. total. Y sí, claro que se ha Sí. producido, ¿no? Esta serie de femicidios y de violencia, bueno, hacia los niños Hacia los niños ha sido también. terrible. Terrible, ¿no? Sí, Sí, terrible sí, ha sí, sido. sí, ¿Vos sí. con qué te encontraste? Porque yo siempre digo, en el ser humano en sí está la marca del antes y el después con el tema de la pandemia. Mira, yo me he encontrado como, a ver, una variedad de emociones, ¿no? Digo, yo no trabajo, siempre hago la salvedad en lo que yo conozco y lo que yo abordo, ¿no es cierto? Yo no abordo patologías tan graves, Claro, digamos. Yo hago más un acompañamiento en la concreción de proyectos en la mujer joven y de mediana edad, claro, generalmente, ¿no es cierto? Pero sí, ya te digo, he visto esto acrecentarse mucho, las mucho. emociones de la ansiedad, por ejemplo, de los trastornos alimentarios, de determinadas adicciones que Qué se han bárbaro. incrementado, por ejemplo, como es el alcohol, como es los psicofármacos, y otro tipo de drogas, ¿no? También mucho más pesadas, todas son pesadas, pero más complejas. Ya te digo, el sentimiento de vacío, por ejemplo, Fue terrible. ¿no? Sí, fue terrible. Eso fue Sí, como, y hay como hay una noción muy fuerte de una pérdida, ¿no? De que se ha sí, perdido algo y como un apuro por recuperarlo, por ahí como un apuro excesivo. bien. Digo, es como querer vivir de repente, ¿no? Uno lo ve cuando hay algún Sí, evento, cuando ves un evento musical, cuando vas a, no sé, a un shopping. Es como una cuestión de que nos abriesen una puerta y y salir salir. así, ¿no? Como Sí, que quisiese totalmente. vivirse, recuperarse todo lo que... Lo que no se pudo hacer en ese tiempo. Exacto, o sea, como que hay una dificultad aún para poder procesar eso, es Ujú, decir, de ponerlo en un lugar y poder construir, es decir, de qué sirvió, digo, poder hacer resiliencia. lo te- Todavía estamos en eso, Estamos. es muy reciente. Es muy Es reciente. muy reciente y aún se sigue Totalmente, transitando, ¿no? totalmente. Sí, sí. Rita, contanos sobre estos tips para vivir mejor. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a Leonardo Fabio? Bueno, un poco los tips para vivir mejor son algunas, yo digo, a ver, no es que uno pueda ofrecer soluciones mágicas, ¿no es cierto? Porque no existe, digamos, ¿no? Todo es un proceso en la vida y en la parte psicológica es como lo físico también. Pero un poco los tips para vivir mejor es algo que a mí me surge de las redes sociales, un Qué poco yo bueno. escucho mucho a la gente. Hoy la noción terapéutica ha cambiado mucho de lo que pensábamos. Yo hace 21 años que soy psicóloga y ha cambiado muchísimo, ¿no? Uno antes tenía la noción del psicólogo, quizá casi el psicoanalista, de la persona que no respondía casi, el que escuchaba, ¿no es cierto?, donde la persona iba a hacer una especie de catarsis.
Cuando fue pasando el tiempo, la gente fuimos evolucionando y fue demandando otras cosas. Las personas hoy demandan cosas concretas. O sea, alguien viene a la consulta y te dice, por ejemplo, yo tengo problemas porque tengo muchos pensamientos negativos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, a ver, ¿qué hago con mis Claro. pensamientos? Por decirte un ejemplo, Sí. no es que, nos vamos a poner a buscar el origen del pensamiento negativo y nos vamos a ver la infancia. No es que lo desmerezcamos y lo desconozcamos a eso, pero esa persona hoy tiene un problema y tenemos que darle un tip, una solución Bien. para que pueda Sí. hacer algo. Te dice, por ejemplo, ¿qué hago con mis emociones? ¿No? Es decir, yo me toma una ansiedad que me desespero y voy a la heladera y me como todo, o entro en redes sociales y se me pasaron 6 horas, te dice alguien, o no sé, o juegos vía online, porque bueno, esto también otra de Sí. las cuestiones de la pandemia, que hay un acceso online a cosas divinas y cosas no tan divinas. Entonces, digamos, a ver, ¿qué hago yo con mis emociones? Cuando yo me toma esa ansiedad, por decir una, pueden ser muchas, ¿qué hago? ¿Qué hace? Entonces digo, a ver, le damos un pequeño tips. ¿Qué puede hacer con las Claro. emociones? Poder explicarle a la gente, porque muchas veces también es tranquilizador saber primero que yo no soy la única que me pasan determinadas cosas, que Totalmente. nos pasan a todos, empezando por los psicólogos, que ninguno estamos divinos, ninguno una mentira absoluta. Y entonces digo, a todos nos pasan cosas, todos tenemos estos temas con los pensamientos. Entonces uno esto de explicarle a la gente que el ser humano, cuando pisa la tierra, ¿no? Aquellos primeros ancestros nuestros, tenían que lidiar todo el tiempo con peligros, Claro. ¿no? Tenían que, desde los grandes animales salvajes hasta el tema con el territorio, la comida, bueno, todas estas cuestiones, hacía que el ser humano esté permanentemente en alerta, ¿no es Claro. cierto? En alerta. Ese cerebro lo heredamos nosotros, no es que quedó allá. Claro. Entonces digo, esa huella negativa ha quedado en Ujú. nosotros. Hoy no va, es difícil que vaya a entrar por esa puerta un león, sería difícil, Sí. digamos, ¿no es cierto? Pero muchas veces vivimos un poco como si estamos en alerta a ver qué pasa. Entonces digo, a veces así como grabamos aquello negativo, la neurociencia nos muestra cómo podemos grabar también lo positivo. Lo positivo. Otro tipo de Entonces eventos. hacemos unos tips de cómo grabar lo Qué lindo. positivo, Qué ¿no? Y eso bueno. se lo podemos dar a la gente, a lo mejor el que no va a A ir, compartir. lo podemos compartir porque es muy simple, es decir, esto se activa obviamente por repetición y por aprendizaje, ¿no? Como Total. aprendimos lo negativo, digo, uno en primer lugar tenemos que identificar lo que nos hace sentir bien. Bien. Eso es central. ¿Qué necesito yo para sentirme bien? Yo les aseguro que de responder a esa pregunta Sí. nos va varias sesiones a veces, ¿no? Es decir, ¿qué necesito para sentirme bien? Cuando yo puedo registrar eso, me voy a quedar en la situación, quedarme. Por ejemplo, estoy tomando un café con una amiga y me siento bien, Bien. estoy plena. Yo me quedo desde el lugar donde estoy sentada, vieron que estamos sentados así generalmente, ¿no es cierto? Listo para huir, ¿no? Entonces digo, apoyar la espalda, nos quedamos, estamos en cuerpo y alma ahí. Escucho a mi amiga, no es que estoy pensando, ay, después que salga de acá tengo que ir a hacer las compras, voy a ir al supermercado. No, 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 no. Yo tengo que estar ahí, Ahí. en cuerpo y alma, ahí sentada. Tiempo, ¿no? Dedicarle tiempo. Después voy a recurrir a acordarme de esa experiencia, de lo que hablamos, de las sensaciones en el cuerpo, porque uno siente en el cuerpo cuando La está sensación. bien, Totalmente. ¿no? Y fundamentalmente repetir la experiencia. No es que yo tomé un café, me hizo bárbaro, sí, pero eso va a ser Claro. ahora, esto lo voy a repetir, vaya a saber.
No, va a ser una rutina, es un aprendizaje, ese es un tip, grabar lo positivo. Mucha gente dice, y bueno, no puedo, no tengo posibilidad de pasar a la acción por el recuerdo. El recuerdo. Por ejemplo, uno, qué sé yo, se acuerda algo en el día de, ay, cuando me acuerdo de tal persona, éramos compañeras de colegio, éramos compañeros, Claro. hicimos tal cosa. Bueno, llamo a esa persona, le escribo, Claro. nos pasamos una foto, digo, grabo eso, grabo, pero primero es el registro de lo que a Qué mí me bueno. hace bien Qué bueno. y quedarme en cuerpo y mente ahí, porque bueno. eso no, estamos disociados, gente, Totalmente. Totalmente. estamos en cuerpo, pero la mente Vuela. se nos fue. Entonces digo, esas pequeñas cosas Son herramientas. son herramientas. Y es como, yo siempre le digo a la gente, como la gimnasia. Uno cuando va al gimnasio el primer día le duele todo el brazo. Ay, no quiero ir más. Después uno disfruta yendo. Sí. Entonces uno después disfruta aprendiendo a estar presente en lo que me hace bien. Total. No todo es sufrimiento No en la todo, vida. no, para nada. Tenemos que cambiar, tenemos que aprender a hacer ese clic también. Ese chip totalmente. Ese chip totalmente. Sí. Rita querida, bueno, la verdad, como siempre, los tiempos nos apuran en televisión. Es un placer verte, una persona reconocida, digo yo, es lindo escucharte y por lo menos decir qué es lo que, con qué se encuentra la gente cuando vaya a Leonardo Fabio, que decíamos el otro día cuando tuvimos la posibilidad de tenerlos a los chicos que se iban a presentar en el escenario. Digo, en este lugar fantástico que tenemos cultural acá en la ciudad de Villa María. Sí, hermoso. De paso agradezco a Mariela, que es su directora, Mariela Saccheto, a la MUNI, por ofrecernos a los ciudadanos este hermoso espacio. Y nos vamos a encontrar con una jornada divertida, amena, donde tiene un tinte siempre preventivo y psicoeducativo. Y vamos a conocer la nueva edición del libro Tejiendo la Vida. Ahí estamos, fecha reprogramada, sábado 30 de julio a las 18 horas. Compartiremos algunas reflexiones acerca de aquello que me llama la atención en la consulta psicológica, más sorpresa también del libro Tejiendo la Vida que vas a estar también mostrando. Así que el sábado 30 de julio, a partir de las 18 horas, están todos invitados, entrada libre y gratuita. ¿Sí? Importantísimo. Seguro, ganas de ir y pasarla lindo. Ganas de ir y pasarla lindo. Seguro, ¿sí? Y te llevas todas las herramientas que necesitas para llevar una vida más saludable. Obvio, ¿sí? Intentamos. Rita querida, un gusto tenerte, bueno, un placer. Muchas gracias. ¿sí? Un placer. Muchas gracias. Nos estamos viendo el sábado. Gracias. ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, señora. Sí, nos despedimos, por supuesto. Hasta mañana, como todas las tardes, a partir de las 19 horas, acá por C20. Somos conectados. Chau, chau.